Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy súper emocionada de compartir con ustedes, algo que realmente me tocó el corazón y creo que a ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de Esra Turkoglu, una actriz turca que está conquistando corazones, y de un gesto de amor que la hizo llorar de felicidad. Si han leído bien, llorar de felicidad. Prepárense para una dosis de ternura y emoción porque esto es algo que vale la pena ver y sentir. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia tan conmovedora, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido que esperamos disfruten tanto como nosotros creándolo. Ahora sí, hablemos de Esra Turkoglu. Para quienes no la conozcan, Esra es una joven actriz turca que ha ganado muchísima popularidad gracias a su talento y carisma. La hemos visto brillar en producciones que han sido un gran éxito, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices la ha posicionado como una de las actrices emergentes más prometedoras de su generación. Pero más allá de su carrera profesional, lo que hoy nos trae aquí es una faceta más personal, una que revela la humanidad y la sensibilidad de esta joven artista. Me gusta pensar que las historias como estas nos recuerdan lo valioso que es el amor en todas sus formas, y cómo un simple gesto puede tener un impacto tan profundo. El título de hoy, Esra Turkoglu, el gesto de amor que la hizo llorar de felicidad, nos da una pista clara de lo que vamos a desgranar. ¿Qué pudo haber sido ese gesto? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo reaccionó Esra? Bueno, pues resulta que en una ocasión especial, un evento significativo en su vida, Esra recibió una sorpresa que la dejó sin palabras, o mejor dicho, con lágrimas en los ojos. Y no eran lágrimas de tristeza para nada. Eran esas lágrimas que brotan cuando el corazón está tan lleno de alegría, de gratitud, de amor, que el cuerpo no puede contener esa emoción. Es ese momento en que te das cuenta de lo querido y valorado que eres, y eso, amigos míos, es una de las sensaciones más hermosas del mundo. La historia se remonta a un momento importante para Esra, y parece que la sorpresa fue orquestada por personas muy cercanas a ella, gente que la quiere y la aprecia profundamente. Podemos imaginar la expectativa, quizás un día normal, o tal vez algo que ella ya estaba celebrando, y de repente ¡boom! Llega ese detalle, ese regalo, esa demostración de afecto que cambia por completo el ánimo. A veces no necesitamos cosas materiales extravagantes. Un mensaje sincero, un recuerdo compartido, un esfuerzo inesperado de alguien que te conoce bien, esos son los gestos que realmente calan hondo. Y en el caso de Esra, parece que fue precisamente uno de esos. Se cuenta que este gesto estuvo cargado de significado, quizás con elementos que recordaban momentos importantes de su vida, de su carrera, o simplemente cosas que ella ama. A veces las personas que nos conocen mejor que nadie saben exactamente qué decir o qué hacer para tocarnos la fibra sensible. Y cuando ese alguien invierte tiempo, esfuerzo y corazón en una sorpresa para ti, la recompensa emocional es inmensa. Esra, siendo una persona pública, está acostumbrada a recibir muestras de cariño de sus fans, pero imagino que este gesto en particular tuvo un matiz diferente, algo más íntimo, más personal. Podemos especular que quizás fueron sus amigos más cercanos, su familia, o incluso un grupo de personas que colaboraron para crear este momento especial. Lo importante aquí es la intención detrás del acto. Era un acto de amor puro y sincero, diseñado para hacerla sentir especial, para demostrarle cuánto la aprecian. Y lo lograron, vaya si lo lograron. El hecho de que las lágrimas de felicidad afloraran es la prueba más contundente de la emoción que sintió. Es interesante pensar en cómo estas pequeñas historias nos conectan con las figuras públicas. A menudo las vemos en pantalla, perfectas, resolviendo dramas, viviendo vidas extraordinarias. Pero momentos como este nos las presentan como seres humanos reales, con emociones, con vulnerabilidades, con la capacidad de ser profundamente conmovidos. Esra Turkoglu en ese instante no era la estrella de televisión, era simplemente una persona recibiendo un caudal de amor que la desbordó. Imaginen la escena. Quizás un día lleno de trabajo, de compromisos, y de repente al final del día, llega esta sorpresa. O tal vez era una fecha especial, un cumpleaños, un aniversario de carrera, independientemente del contexto exacto, la reacción de Esra es lo que nos cautiva. Es la validación de su esfuerzo, de su talento, pero sobre todo, de su persona.
Es ese momento en el que sientes que tu presencia en el mundo de alguien es verdaderamente apreciada. Este tipo de gestos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo especial por alguien que queremos? ¿Cuándo fue la última vez que dejamos que nuestros seres queridos supieran cuánto los valoramos? No siempre se trata de grandes eventos, a veces es un café sorpresa, un mensaje de buenos días que llega en el momento justo, o simplemente estar ahí cuando más se necesita. La historia de Esla es un recordatorio hermoso de la importancia de nutrir esos lazos, de demostrar nuestro afecto de maneras significativas. Las lágrimas de felicidad son un lenguaje universal. Son la expresión de un alma que se siente plenamente satisfecha, amada y en paz. Y que una figura pública como Esla Turkoglu, que seguramente recibe innumerables elogios y muestras de admiración, pueda ser conmovida hasta las lágrimas por un gesto específico, nos dice mucho sobre la autenticidad de ese gesto y sobre la sensibilidad de Esla. Es un testimonio de que, a pesar de la fama, los valores humanos fundamentales como el amor, la amistad y la gratitud siguen siendo los pilares de una vida plena. La repercusión de estas historias en las redes sociales y en los medios de comunicación es también fascinante. Cuando un gesto tan genuino se hace público, inspira a miles de personas. Crea conversaciones, anima a otros a ser más detallistas, a ser más expresivos con sus sentimientos. Y eso, para mí, es el verdadero poder de compartir estas anécdotas. No se trata solo de hablar de una celebridad, se trata de extraer lecciones, de inspirarnos mutuamente a ser mejores personas y a cultivar relaciones más profundas y significativas. Ahora, si bien no tenemos todos los detalles íntimos de la sorpresa, lo que sí sabemos es el resultado, lágrimas de felicidad. Y eso es lo que importa. Ese es el indicador de que algo realmente especial sucedió. Fue un momento de pura conexión humana, donde el amor se manifestó de una manera tangible y conmovedora. Esla Turkoglu, con su talento y su carisma, nos ha regalado muchas actuaciones memorables, pero esta historia personal nos recuerda que detrás de cada artista hay una persona con un corazón sensible, capaz de ser profundamente tocada por los gestos de amor. En resumen, hoy hemos explorado la conmovedora historia de Esla Turkoglu y el gesto de amor que logró conmoverla hasta las lágrimas de felicidad. Hemos hablado de cómo las sorpresas inesperadas, cargadas de significado y provenientes de personas que nos quieren, pueden tener un impacto emocional profundo. Hemos reflexionado sobre la importancia de expresar nuestro afecto y sobre cómo estas historias nos conectan con la humanidad de las figuras públicas. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encanta poder compartir estas historias que nos inspiran y nos recuerdan lo hermoso que puede ser el amor en sus diferentes manifestaciones. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su atención. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarme un gran me gusta. Y si tienen algo que decir, me encantaría leer sus comentarios. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué gesto les ha hecho llorar de felicidad? Cuéntenmelo todo abajo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Denle a ese botón de suscribirse y a la campanita para estar al tanto de todo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares si creen que les puede gustar o inspirar. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.